nosotros el senador por el Departamento de la Capital, Miguel González. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por venir. Muy bien, gracias. ¿Conformes con esta documentación? ¿Preocupados? Sí, la palabra más ajustada seguramente es preocupación. Preocupación primero por empezar a ver los números ayer mismo, a charlarlos con la municipalidad y darnos cuenta ahí mismo que los números son preocupantes, que la Municipalidad de Santa Fe durante el primer semestre estuvo gastando por encima de sus posibilidades financieras. Digo, cada 120 pesos que gastó le ingresaron 100 pesos. Esto hace que en el primer semestre ya haya una deuda acumulada de 700 millones. Escuchábamos, no es la idea entrar en ninguna controversia, pero los números no son muy tranquilizadores y la información todavía no es una información desagregada, sino una información general, genérica, que nosotros pretendemos que se profundice. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de haber trascendido algunos nombres, números digo, como también lo ha expresado la propia secretaria, cuando expresa la cantidad de trabajadores y nosotros vemos por sus propios informes que los trabajadores que ya están hoy en distintos tipos de funciones y distintas modalidades de trabajo, que insisto, todavía no tenemos un detalle de dónde estos trabajadores están cumpliendo su función, qué carga horaria tienen, qué dedicación, cuál es exactamente la modalidad y el tiempo que hace que están trabajando en cada uno de esos lugares. Vemos que no coinciden los números con estos números de 8 por 1000 habitantes, sino que estamos alrededor de 13 por 1000 habitantes y claramente podemos estar diciendo que hay que resolver algunas cuestiones de este tipo porque la verdad que si no los números no expresan la realidad absoluta, ¿no? Cuando se habla de resolver, ¿hacia qué se apunta? ¿Quién debe resolver? ¿La gestión que está? Lo ideal hubiera sido que la gestión que está tomara esta actitud racional que expresaba la secretaria y que tenga 8 trabajadores por 1000 habitantes, cosa que como claramente se ve en los propios números que ellos nos mandan, es que esto no está sucediendo. Entonces resolverlo sería muy bueno que se resolviera, pero debe hacerse en un tiempo seguramente prudencial, donde se estudie claramente esto que yo te decía, qué funciones se cumplen, dónde, con qué carga horaria, qué tareas tiene cada uno de esos trabajadores para poder tamizar allí con criterio cómo resolver en un tiempo razonable este tipo de situaciones. Por supuesto que tiene su complejidad, seguramente no. Hay mucha gente que piensa que me voy a quedar sin trabajo. Bueno, nosotros hemos sido siempre muy cuidadosos con eso porque sabemos que hay una cuestión social allí, que muchas de estas personas están haciendo tareas efectivamente, entonces queremos tener la prudencia necesaria para no intranquilizar a la gente que realmente trabaja. Por eso queremos ver con más detalle esta situación y pensar recién cómo vamos a solucionarla. No es ahora que nosotros podemos pensar eso porque no tenemos todas las herramientas con el nivel de detalle necesario. Recién la secretaria María Martín hablaba de la creencia que tiene el municipio con el gobierno de la provincia, una deuda que en concepto de FAE y otros ítems, APTN. ¿El monto de lo que la provincia debe alcanza para cubrir la deuda que el municipio generó? Y en principio, si tomamos como cierto los números que expresó la municipalidad, cosa que hay que consolidarlo, nosotros no estamos muy de acuerdo en cómo se construyó ese número, pero bueno, no quiero entrar en polémica con eso. Aún tomando como ciertos esos números, solo en el primer semestre estamos 200 millones abajo. Entonces, lo que ellos proyectan es ingresos posibles de tener durante el año, no son ingresos al día de hoy. Entonces, por un lado se proyecta los ingresos y por otro lado no se fue capaz de proyectar los egresos del año. Insisto, para nosotros que nos hayan dado alguna información, sobre todo el tema financiero, que no es ni más ni menos que lo que está colgado en la página, nos parece que es insuficiente. Por eso es que vamos a terminar de analizar la información para, con la prudencia que siempre nos hemos manejado, repreguntar de modo adecuado y no solo por las primeras impresiones.
las primeras impresiones que tenemos no son buenas y por eso expresamos esto en estos términos. Por supuesto que profundizar eso nos va a permitir dilucidar cuánta de razón tenemos los que analizamos que estos números no son buenos y que el centro no está puesto en lo que debe la provincia, sino en lo que gasta por encima el municipio, ¿no? ¿Está previsto ya un nuevo encuentro? ¿Está pactado? ¿Ya tiene fecha? No, la verdad que como el clima de diálogo, estamos tratando de, más allá de las diferencias conceptuales que tenemos cada uno, de sostener un buen clima. No quedamos en un día preciso, sino en que vamos a analizar la información con detalle y vamos a tratar de tener intercambios informales para poder llegar quizá a otra reunión con un nivel de profundidad mayor en cada uno de los temas. Senador, usted recién hablaba de la situación financiera del municipio, preocupado por las deudas o por lo menos lo que se gasta. En los últimos días habrá escuchado y mucho a otros intendentes hablar también de esta situación en reuniones que se han tenido por este tema de los fondos de obras menores, un tema que preocupa porque hay muchos municipios que directamente no están pudiendo pagar el sueldo. Bueno, ahí hay una situación que en los municipios, sobre todo los más pequeños, que tienen muy poca recaudación propia, que dependen absolutamente de la recaudación que viene por coparticipación del gobierno nacional y provincial, ha generado que la cantidad de egresos que han tenido durante este tiempo no están encajados con la proyección de ingresos. Esto tiene que ver con caída de la recaudación, caída en los niveles de recursos que tienen los municipios y comunas, atado a que hay una inflación creciente. Los municipios y comunas tienen que hacerse cargo de pagar el sueldo de los trabajadores con una cláusula gatillo que les es muy onerosa en función de los ingresos que tienen. Entonces, no estamos hablando mal de la cláusula gatillo, sino describiendo una situación que sucedió. Una distorsión que se genera por la inflación. Que se genera por la inflación que está por encima del nivel de recaudación esperado. Esa situación es la que centralmente ha provocado este problema y los municipios han pedido, las comunas han pedido, sobre todo los que tienen este fondo de obras menores, fondo que ustedes saben que no tienen ni Santa Fe ni Rosario y que hay que compensarlo de alguna manera. Por eso también ahí se estuvo hablando con el Ejecutivo qué posibilidades hay para mejorar por lo menos la situación financiera de estos dos grandes municipios y permitir quizá que el fondo de obras menores sea utilizado al menos parcialmente para gastos corrientes, cosa que en otros momentos se ha hecho, que por supuesto distorsiona el espíritu de la ley de obras menores. Sin embargo, cuando hay este tipo de situaciones hay que poner el eje en lo crítico que es el hecho de que no se puedan pagar los sueldos o no se puedan pagar los gastos corrientes. Por eso es que hoy en la legislatura se va a charlar ese tema. Nosotros sabemos que no es una solución definitiva, que es una solución seguramente parcial, que muchos municipios y comunas ya han usado esos recursos efectivamente para obras o lo tienen comprometido de alguna manera y que seguramente no sea la solución definitiva. Ahora, hemos hecho el eje también en que el gobierno nacional no debe dejar de mandar las partidas que se ha comprometido, por ejemplo, para el primer trimestre, no siquiera el primer semestre, donde hay 5.700 millones que la provincia debió haber recibido en términos de compensación, no de este año, sino del año anterior por la caja de jubilaciones, y todavía no se ha recibido ese fondo. Fíjense de los montos que estamos hablando. Cuando hablamos de una municipalidad o de una comuna hablamos de cientos de millones, y cuando hablamos de las acreencias nacionales son de miles de millones, y no estamos hablando de la deuda anterior, que la verdad que si la deuda anterior se hubiera honrado, hoy ningún municipio, ninguna comuna, ni la provincia estaría en la situación complicada que estamos, ¿no? Senador, lo que se puede votar hoy es 50% del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes, un poco más, porque algunos intendentes hablaban de la necesidad de que sea el 100%. Nosotros pensábamos que el criterio tenía que ser del 50%, pero bueno, es parte de lo que se dialoga cuando se trata de llegar a acuerdos y estamos en esos números. Vamos a ver a qué llegamos, pero entendemos que alguna situación de alivio se va a intentar llegar
si es el 50% el criterio que tenemos por lo menos en el Frente Progresista. Recién usted mencionaba el tema de los recursos nacionales cada vez más finitos, con deudas. ¿Cómo están siguiendo estas tratativas, incluso estas reuniones donde el gobernador ha firmado un documento junto a otros gobernadores, bueno, insistiendo que si se tocan los recursos coparticipables por IVA, se va a ir a la justicia? Y bueno, lo que pasa es que ya hoy tenemos un fallo de la justicia porque la Nación varias veces ha hecho estas cosas y afecta severamente las fuentes de financiamiento que tiene la provincia. Por eso es que estamos convencidos que todos los sectores políticos tienen que hacerle un reclamo a la Nación y hay que concentrarse en los reclamos de quien realmente es el deudor de esto, que es la Nación. Y además que toma decisiones inconsultas permanentemente. La provincia de Santa Fe siempre ha sostenido los recursos que los municipios y las comunas necesitan, con las demoras a veces de que tienen que ver con los flujos financieros, pero sin embargo nunca ha desconocido las deudas que tiene o las acreencias que tienen los municipios y comunas y ha honrado esos pagos sistemáticamente, cosa que no ha hecho la Nación, y a veces le complica los flujos de fondos a la provincia en favor de los municipios porque no recibe estos fondos. Entonces lo que está pasando es que han tomado una serie de decisiones absolutamente inconsultas y digo, está bien mejorarle la vida a la gente, tratar de mejorar la presión financiera, pero esos recursos, si se los sacan a las provincias, en realidad la Nación no vemos dónde está haciendo el esfuerzo, sino que se lo está haciendo hacer otra vez a las provincias, ¿no? Senador, gracias por su tiempo y bueno, esperaremos la votación de esta tarde en la legislatura. Bueno, vamos a tratar de llegar a acuerdos. Gracias de nuevo por venir. Por favor.